Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva sesión. Es la última de esta semana. Espero se encuentren bien. También, pues me gustaría nuevamente sugerirles que entreguen la tarea a tiempo, ya que, bueno, pues muchas de las veces la dejamos hasta última hora y luego estamos batallando con que a veces no se puede subir o a veces nos falta algún material para llevar a cabo la práctica o se nos viene el tiempo encima en general. Así es de que, bueno, pues la recomendación es que pues ya comencemos a hacer la tarea. Como ven, esta tarea de esta semana pues es realmente sencilla. Consiste básicamente en dar el mantenimiento a un horno de microondas. Para ello, bueno, pues yo también todavía me falta mostrarles allí y eso es lo que haremos enseguida para que ustedes vean lo que tienen que hacer, además de, pues ya lo dijimos, llevar a cabo el proceso de desensamble, de descarga del capacitor y en caso de ser necesario, pues desmontar algunos de los accesorios que pues se requieren de limpiar y pues en general para llevar a cabo lo que es el mantenimiento preventivo. Con ello dijimos también, bueno, pues la otra, son dos actividades en esta tarea. La otra tarea consiste en comprobar el estado de los microswitch, switch interlock, que así se le conoce, o switch de seguridad, o switch de cierre de puerta. Hemos estado estudiando esto, sabemos que son tres microswitch interlock. Un microswitch, pues es el primario, se le conoce así. Otro que es el secundario, y dijimos estos dos están en los extremos. Un switch primario sirve para cortar o permitir que pase la energía a todo el sistema. El switch secundario sirve solo para activar la tarjeta o panel de control. Y un tercer elemento, que es el tercer microswitch, nos sirve a nosotros para poner en corto en caso de que los otros microswitch fallaran cuando la puerta esté abierta. Es decir, si los otros microswitch se quedaran pegados, pondría en corto al circuito y fundiría el fusible, el fusible que tenemos nosotros a la entrada. Entonces, bueno, yo espero ya tenga la suficiente confianza como para pues, nosotros poder de algún modo desensamblar cualquier horno de microondas, saber tomar las pues, reglas básicas de seguridad y saber qué hacer allí dentro del horno. Entonces, hoy comenzaremos explicando nuevamente algunas de las secciones que nosotros ya hemos estado tratando durante el curso. Como vimos, pues la primera semana se trató de lo que era el generador de microondas, es decir, lo que es la parte que también se le conoce como de potencia. Aquí me gustaría, pues, hacer énfasis en esto en cuanto a que, bueno, pues cuando desensamblamos el horno de microondas y lo vamos a conectar, no debemos de tocar ni de medir en esta sección, en la parte secundaria del transformador, así como el capacitor, el diodo o el magnetrón, ya que aquí tenemos un voltaje muy alto y nunca debemos de hacer mediciones. Sí se pueden hacer mediciones, pero es mediante una sonda especial. Pero para este curso, pues no debemos de hacer mediciones en esta sección. O sea, sí podemos nosotros comprobar los componentes, pero con el horno desconectado. Esto lo vamos a estar manejando también en la siguiente semana, ya que allí veremos otros accesorios y junto con el sistema de control que viene a ser lo que llamamos también panel de control, es decir, donde nosotros vemos el display y accesamos ahí por medio de los botones el tiempo que queremos que permanezca calentando el horno de microondas. Por lo pronto, miren, vamos a ver aquí en el pizarrón lo que sería primeramente nuestro diagrama esquemático. Debemos de identificar cada uno de los componentes. Como dijimos, son 4 elementos solamente. Son el transformador que nosotros tenemos, aquí se simboliza por medio de este simbolito, que es como si fuera un arrollamiento. De hecho, así se representa porque es un arrollamiento de alambre magneto, y bueno, pues tiene sus 2 puntas, así se simboliza.
En estas dos puntas es donde se aplica un voltaje de línea, el voltaje con el cual trabaja nuestro horno de microondas. Dijimos aquí el voltaje con el cual se alimenta, pues son el voltaje de línea, 127 más menos una tolerancia. Y pues vamos a obtener transformado ese voltaje de 127 en otros dos devanados. En el devanado de filamento, que sería este más pequeño, solamente tenemos aproximadamente 3 volts. Aquí voy a pues escribirle el voltaje con el cual trabaja. Aquí, por ejemplo, normalmente se dice así, son 127 volts de corriente alterna. Es lo que ingresa a nuestro transformador de alta tensión. Y esto vamos a medirlo ya la siguiente semana. Vamos a hacer algunas pruebas de esta parte y de esta sección. En los secundarios nosotros vamos a tener un voltaje tan solo de 3 voltios aquí. 3 volts. Y pues es un voltaje realmente bajo. Pero como vemos aquí, hay una referencia con respecto a lo que sería la antena. Bueno, tenemos que aquí se va a entregar aproximadamente 5000 voltios en este mismo punto, pero con respecto a lo que es la Tierra. Esto que parece aquí, este símbolo, como si fuera una escobita, a veces se asemeja, corresponde al símbolo de tierra física. Se refiere a la tierra del chasis. La tierra física es esto. Entonces, significa pues que el magnetrón va a tener una tierra física. Es decir, va conectado también al chasis. Como vemos, pues el contacto lo hace a través de los tornillos con los que se sujeta nuestro magnetrón. Al igual que lo hace el diodo en su parte del cátodo. Y tenemos también uno de los devanados del transformador. Entonces, esto es lo que simboliza, pues, nuestros componentes. Tengo también aquí lo que sería nuestro capacitor de alto voltaje. Dijimos, pues este tiene adosado a él la resistencia que sirve para que se descargue, es la resistencia de seguridad y que por lo general pues lo descarga casi inmediatamente. Entonces, este es nuestro capacitor de alto voltaje y como decía, pues se aplica aquí un voltaje de aproximadamente 5000 voltios. En este son alrededor de 2000 volts. Pero en conjunto con el diodo y el capacitor se almacena un voltaje de pico equivalente que se dobla cuando aparece lo que sería los semiciclos de la corriente alterna. Esto tiene una explicación más amplia, esto lo vamos a explicar más adelantito. Ahorita por lo pronto estamos conociendo o reconociendo el sistema de generador de microondas. Una vez que se aplica aquí este voltaje y el filamento ya se calentó dentro del horno de microondas, pues este envía las microondas ahí en el tubo de vacío. Este círculo simboliza el tubito de vacío que les mostré por ahí en lo que era la composición o la estructura del magnetrón y que va a estar conectado a tierra. De hecho, esto de la tierra física es también donde toma parte lo que es la salida de la antena. Nada más que decíamos, las ondas no van a irse a tierra, sino que estas salen por la baja impedancia que tiene la antena. Es un alambre que va conectado, pues si lo vemos de este lado, en el magnetrón tenemos el casquillito que está allí y protege precisamente a un alambre que es la antena. Entonces, este es nuestro diagrama esquemático y es muy importante que, pues digamos, lo conozcamos de memoria. Sabemos dónde aquí hay peligro. Bueno, pues aquí hay peligro si le aplicamos nosotros el voltaje de línea, ya que este transformador pues va a elevar el voltaje aquí a 2000 voltios y por medio del doblador pues entonces aparecen aquí doblamos el voltaje, son aproximadamente alrededor de 4500 voltios dependiendo del voltaje con el cual alimentemos, ya que no hay regulación aquí, entonces depende con lo que se alimente. Sabemos que el voltaje de línea no es igual en cualquier lugar, así de que bueno, tenemos incluso hasta 5000 voltios en lo que sería este cable, el cual pues está conectado al filamento del magnetrón.
Entonces, se producen las microondas aquí y entonces las tenemos en la antena. Ahora, por su parte, los componentes, que sería esta otra parte del pizarrón, sabemos en el transformador, yo creo que ya lo observaron, ya vimos por ahí la semana pasada esta estructura, y bueno, estos bornecitos que están aquí son precisamente los del voltaje de línea. Es donde aplicamos nosotros el voltaje, es el primario del transformador. Aquí se aplica el voltaje que va a transformarse. Y dijimos, en la salida tenemos nosotros pues 3 puntas nada más. Tenemos 2 puntas, que serían estas, y corresponden a lo que sería lo del filamento. Lo que nosotros tenemos aquí, estas 2 puntas son salidas del transformador. Y tenemos otra tercera que es y corresponde a la del alto voltaje. Esta está con respecto al chasis. Significa que nuestro transformador o el cuerpo del transformador también iría a la tierra chasis. Tenemos entonces el magnetrón, sabemos tiene solo 2 puntas y vamos a conectar allí las 2 puntas del filamento. Nuestro diodo de alto voltaje y el capacitor también de alto voltaje. Entonces, es muy importante que sepamos conectarlo, ya que algunas veces vamos a necesitar, pues, desensamblar todas estas partes, y si queremos volverlas a conectar, muchas de las veces ya no sabemos qué cable va con cuál. Así que, bueno, ustedes ya tienen un diagrama, que creo ya lo imprimieron, y pues ese va a ser nuestra guía, son solo 4 elementos. Aquí si lo volviéramos a conectar, diríamos que, bueno, pues nuestro bobinado, que son 2 puntas, que claro, debemos de saberla identificar por medio del ómetro. Decíamos, por ejemplo, la del alto voltaje con respecto al chasis nos da entre 50 y 160 ohms. Esa es la manera de encontrar el del alto voltaje. Ninguna de las otras me va a dar valor con respecto al chasis del transformador. Y las otras 2 puntas me van a dar un valor muy bajo, casi de 0 ohms, o sea, prácticamente continuidad. Pero aquí, bueno, la manera de conectarlo sería esta. Bueno, pues las del filamento van directamente. Si yo aquí lo cableo con este, estoy dibujándolo aquí con este marcador de este color, iría una punta allí y la otra también. Estas son las del filamento, van directas. Y si conectamos las otras, bueno, pues vamos a ver que la del alto voltaje debe de ir una de las puntas hacia el capacitor. Si seguimos nuestro diagrama, pues sería lo mismo. Aquí estoy viendo la del alto voltaje, va directo a uno de los extremos del capacitor. Entonces, aquí lo estoy conectando por medio de esta línea y sé cómo está conectado. La otra parte, pues va a ir hacia el otro extremo del capacitor, hacia lo que sería el ánodo del diodo, digamos que iría aquí, de nuestro capacitor. Y también de aquí debe de salir el alto voltaje, los 5000 voltios, que irían aquí, aproximadamente los 5000 voltios irían también aquí. Y por su parte, pues hay una sección de tierra, o sea, por la parte de tierra, aquí lo voy a dibujar como esta línea. Digamos que toda esta línea es el chasis. O sea, es la tierra, es a donde iría esto, el simbolito este. Todo eso es el chasis, es la parte metálica, dijimos. En toda la parte metálica debe de ir fuertemente atornillado esto, que serían los partes del transformador, van a ir atornillados hacia el chasis. Va a ir también hacia el chasis el cátodo del diodo, donde tiene la franjita o una rayita allí que podemos observar. Incluso decíamos, y aquí lo dibujé por lo mismo, como con una terminal de ojillo, que significa que va un tornillo aquí. Ese tornillo puede ir entonces, o va a ir atornillado hacia el chasis. Y también, por su parte, el magnetrón sabemos que tiene una estructura metálica y también, pues con respecto al, bueno, pues precisamente donde van los tornillos de sujeción, pues hace contacto con respecto también hacia el chasis. Entonces, esto sería la manera en la que nosotros debemos de acostumbrarnos a que deben de ir conectados todos nuestros elementos. Entonces, no olvidemos
esta es la parte que genera las microondas. Decíamos, si nosotros le aplicáramos un voltaje a nuestro primario del transformador, él produce el alto voltaje y produce las microondas, todo este sistema, ¿no? Él produce el alto voltaje y, interconectado con los demás componentes. O lo que estoy representando en el diagrama nos produciría entonces las microondas, que es lo mismo que yo tengo conectado, decíamos aquí en la antena. Pues es obvio que no las vamos a ver, aquí saldrían las microondas. Decíamos, esta frecuencia es de 2450 megahertz o millones de hertz. Entonces, la frecuencia de las microondas son de este valor. Así es de que, bueno, vamos nosotros a tener en cuenta esto, ya que se encuentra dentro del rango del radar, de las ondas de radar, dijimos. Y pues con esto espero que nos quede un poco más claro cómo es que funciona el generador de microondas. Entonces, por aquí me están preguntando algo. Vamos a ver. Dice, en dado caso que el capacitor necesitara cambiarse, ¿qué tan segura es su instalación? Sí, muy bien. Miren, si se quisiera cambiar el capacitor de alto voltaje, como ya sabemos, cada vez que nosotros desensamblemos nuestro horno, por seguridad, antes de hacer cualquier otra cosa, en cuanto quite la cubierta, lo primero que debo de hacer es, pues, usar mis puntas de alto voltaje y hacer contacto con las terminales de mi capacitor. De ese modo, puedo tener toda la confianza del mundo de trabajar con todo lo demás, ya que el único elemento, que lo hemos dicho, que almacena energía es el capacitor de alto voltaje. De ahí en más, siempre y cuando esté desconectado el horno, pues no hay ningún peligro, todo se puede trabajar con confianza. Pero recuerden eso siempre, lo hemos hecho prácticamente rutinario, eso de descargar el capacitor cada vez que nosotros desensamblamos el horno. Entonces, bueno, pues es así. Vamos a ver también que, bueno, ahorita, ¿hay alguna otra pregunta? Dice, ¿cuánto es de entrada en el primario, profe? Miren, por eso lo estoy escribiendo aquí, miren. Aquí en el diagrama le estoy poniendo que son 127 voltios. Y bueno, yo les dije por allí, usen su multímetro en función de volts. Selecciónenlo como voltímetro y entonces miran en sus contactos de su casa. Ese voltaje va a ser el que el horno va a aplicar al primario, que es también lo que yo señalé aquí. Físicamente, aquí tengo las dos terminales. De hecho, son dos terminalitas. Se distingue fácil cuál es el primario, ya que el primario lleva unas terminales de tipo espada y son muy diferentes a las del secundario, ya que las del secundario son cables, es decir, son cables largos que sirven para conectar a los demás elementos. El voltaje, entonces, con el cual trabaja es el voltaje de línea. Les digo, el mismo que ustedes midan allí en sus contactos, donde enchufan sus equipos, sus aparatos, es el mismo que se aplicaría entonces en el primario. Nada más recuerden que ya en el secundario, pues ya tenemos el del alto voltaje. Por eso les decía, aquí lo recomendable es que no midamos en la parte secundaria. Jamás, o sea, de hecho, les digo, sí se puede medir, podemos medir con una sonda de alto voltaje, pero ustedes tendrían que tener una sonda de alto voltaje y pues funcionando ya es otra cosa, ya que pues el alto voltaje lo voy a tener y ahí sí ya es más peligroso. Entonces yo les recomiendo no midan en esta parte, la parte del secundario, ya del transformador. En ningún elemento de estos hagan medición. Por favor, allí nunca hagan medición en todo lo demás. Decíamos, desconectado el aparato, sí puedo quitar cualquier elemento y no hay ningún problema, pero desconectado y una vez descargado el capacitor. Entonces, espero, bueno, pues esto nos quede claro y vamos entonces a ver cómo le llega la energía, pues, al primario de nuestro transformador también. Porque recuerden que ya esta semana estuvimos viendo lo de los hornos, lo de los microswitch de cierre de puerta y estos pues aseguran pues
también que estas microondas que se generan aquí no se generen si la puerta del horno está abierta. Es decir, estas deben de estar solamente dentro de lo que es la cavidad del horno y no deben de salir, ya que estas son perjudiciales, dijimos, para todo ser vivo. Vamos entonces a ver nada más esto. Luego vamos a pasar ahí a la mesa de trabajo para mostrarles otros detalles que faltan allí y ver cómo se haría el mantenimiento preventivo de un horno. Voy a borrar esto. Estos diagramas ustedes ya lo tienen, así que pues esto es solamente pues para recordar. Entonces, voy a hacer nuevamente, voy a aquí, por ejemplo, a dibujar lo que sería el primario. Recuerden, el primario es donde nosotros aplicamos el voltaje de línea. ¿Cuánto aplicamos? Pues 127 voltios aquí. Claro, con su tolerancia, pueden ser 130, puede ser 117, depende del voltaje que tengamos en nuestro hogar. Este voltaje va a ser aplicado, desde luego, por una clavija, que normalmente es de 3 terminales. Esta tercer terminal va hacia lo que sería el chasis, o la tierra chasis, y una de las puntas, que le conocemos como línea, va a ir a lo que se le conoce primeramente como fusible. El fusible, este es un símbolo. Incluso viene así en inglés, o sea, pero sabemos claramente, este es un fusible, el símbolo del fusible, y luego este va a pasar a un switch, que si la puerta está abierta, este va a estar abierto. Este switch es el primario, switch o interloop primario. Voy a ponerle aquí SW, que significa que es el switch primario. Ese es el primario. Y tenemos la otra punta que corresponde al neutro. Esta iría por acá y esta va a ser controlada por un relevador. Esto es lo que va a controlar nuestro temporizador o nuestro circuito de control. Es decir, este va a decidir o lo va a activar, va a cerrar el circuito cuando nosotros le demos un tiempo y le demos presionemos el botón de power o de arranque o de que comience a trabajar. ¿Y esto de dónde viene? Pues esto viene aquí dentro de una placa que se le conoce como panel de control. Es decir, esto es el panel de control. Esta es la tarjeta electrónica, es el tablero que nosotros vemos en el frente y que es donde nosotros presionamos los botones. Aquí lo estoy poniendo claro a bloque. Y esto viene de un relevador conocido como relay. Este es un componente que se va a encargar de que esto cierre. Cuando nosotros programamos un tiempo aquí y le damos el arranque, este switch cierra, que corresponde a un relevador. Pero también tenemos, recuerden, este es el switch primario. ¿Dónde estaría el switch secundario? Este va a estar aquí. Y cuando la puerta está abierta, pues este sería el switch secundario. Entonces, con la puerta abierta, todo está abierto, pero aquí nos falta recuerden, son 3 microswitch. Entonces nos falta el switch monitor, el switch de corto, ese estaría aquí. Y también estaría abierto. ¿Qué significa? No, perdón, aquí con la puerta cerrada, perdón, con la puerta abierta, este debe estar cerrado, es decir, está haciendo conducción. O sea, eso significa que si aquí por algún motivo el switch se quedara pegado, que sería el primario, y también el secundario, si aquí se presionara un tiempo, bueno, pues va a pasar energía a nuestro transformador y generaría microondas, pero la función de los microswitch es precisamente evitar eso si la puerta está abierta. Así es de que si esta
puerta está abierta, los switch primario y secundario van a estar abiertos, no pasa alimentación, pero si se pegaran, todavía existe el de corto, el cual fundiría el fusible y entonces no permite que pase energía hacia nuestro primario, se genere lo que ahorita explicamos, que era la sección de alto voltaje, y no se generarían entonces las microondas. Entonces, ustedes también ya tienen aquí esta información de cómo está conectado. Decíamos, nosotros conectamos nuestro horno de microondas, se energiza y bueno, pues se supone que también la tarjeta está energizada. Nosotros podemos entonces seleccionar algún tiempo y pues cerramos, si cerramos la puerta, este switch se cierra. La tarjeta entonces dice, está preparada ya para que le den el tiempo que se necesita. Este switch de relevador cierra, pasa energía. Como está cerrada la puerta, este también está cerrado, que sería el primario. Si está cerrado, este debe de abrirse, aunque algunas veces también se llega a pegar, y si se llega a pegar, nos va a estar fundiendo nuestro fusible. Entonces, cuando esto sucede así, se cerró la puerta, el switch primario está cerrado, el switch secundario también está cerrado, ya se energizó el panel de control y se le da algún tiempo, deja pasar energía y entonces tenemos aquí nuestro secundario, que pues ya se generan los voltajes que decíamos, el del filamento y también lo que sería el del alto voltaje. O sea, aquí tendríamos nosotros alto voltaje, aquí teníamos los 3.3 volts. Siempre y cuando esté en esas condiciones. Entonces, esto es lo que hemos estado estudiando. Entonces, espero que sí nos esté sirviendo esto. Ahorita les voy a mostrar ahí de manera práctica nuevamente algo de esto, pero claro, aquí ya le vamos a dar el mantenimiento preventivo a nuestro, bueno, tengo un horno por aquí que nos pasaron por aquí para dar, bueno, pues para darle mantenimiento, sea preventivo o correctivo, que bueno, yo creo que es las dos cosas, pero correctivo se refiere a ya sustituir algunos componentes. A ver, alguien nos pregunta. Los switch sí están pegados con qué se pasaría el pH. Sí, miren, si alguno de los microswitch se llegara, bueno, el primario o el secundario o el monitor, si se llegaran a pegar, muchas veces se funde, o sea, las terminales internamente ya se fundieron por la corriente que manejan. Recuerden, un horno de microondas es uno de los electrodomésticos que consumen más energía. Muchas veces cuando se pega, esto ya se fundieron, entonces es mejor sustituirlo. Yo recomiendo mejor sustituirlo. Sin embargo, si quisieran, bueno, en algunos casos, darle mantenimiento, se los muestro allí en la mesa para que sepan también qué hacer. Aunque bueno, ya cuando empiezan a fallar, yo lo que recomiendo es sustituirlos. Estos no son muy costosos. Estos nuevos andan alrededor de unos 25, 30 pesos. Creo que pues no es algo muy caro y pues esto nos asegura que pues ese microswitch va a seguir en buenas condiciones durante un largo tiempo más, ¿verdad? Pero también, si no, se pueden desarmar. De hecho, eso no se los mostré, pero se puede desarmar el microswitch y sí, por decirlo así, limar o pulir los contactos internos, que son una especie de contactos que llevan un platinito. De hecho, es un bañito de platino. Es con el fin de que no se flameen tan fácil el bañito. Pero bueno, vamos a mostrárselos también. Bueno, esto es lo que queríamos mostrarles ahorita por lo pronto para recordar lo que estamos viendo, porque esta es la parte importante. Ya lo demás son solo accesorios. ¿Recuerdan? Lo de los accesorios son, por ejemplo, lo que sería el motor de giro de plato, lo que sería el motor del ventilador, que pues, lo que hace es enfriar el magnetrón. Tenemos algunos sensores de temperatura. Cuando sube mucho la temperatura, pues se abren y ya no funciona. El foco, que sirve para iluminar el recinto o lo que sería la cavidad, el fusible, es decir, ya lo demás son accesorios auxiliares. Pero bueno, la parte importante que todavía nos queda es lo del panel de control y qué es lo que estudiaríamos la siguiente semana. Entonces, vamos a dejarle aquí ahorita, vamos a pasar a la mesa de trabajo.
Entonces, permítanme un minuto en lo que me cambio y pongo mi herramienta y lo que vamos a necesitar. Muy bien, vamos a mostrarles entonces aquí un horno y me gustaría que lo vieran, tal y como nos lo trajeron. Es un horno que nos trajeron apenas para darle el mantenimiento. Nos dice el dueño, el usuario de este horno de microondas, que dejó de funcionar. Entonces, quiero que vean pues cómo está. Miren, de aquí se alcanza a ver todo. Pues muchas de las personas no tienen el cuidado ni siquiera de darle el mantenimiento externo, pero bueno, es parte del trabajo de nosotros. Como vemos, pues requiere de bastante limpieza. Lo vemos aquí en estas partes, cómo está sucio. De hecho, miren, aquí si le dejo, pues, se nota que le falta pues, mucho mantenimiento. Voy a abrirle, vean cómo está. Vean la parte interna, está muy sucia. Entonces, esta mínimo pues requiere el mantenimiento preventivo, pero ya nos reportaron que pues este horno no enciende. Para ello, pues vamos a conectarlo y vamos, de hecho nos va a servir para ver qué falla es la que pueda tener este horno de microondas. Entonces, por lo pronto, miren, lo que debe de hacerse, aún así sin desensamblarlo ni nada, podemos conectarlo para ver qué es lo que sucede. Entonces, aquí está mi contacto. Observen otra cosa, miren. ¿Ven? Lo que les menciono, muchas personas le quitan la tercer terminal. Es la terminal de protección de tierra, como sabemos, si un cable de los que están aquí llegara a pegarse o hacer contacto, que se llegara, pues no sé, a caer el aislante y haga contacto con la parte metálica, bueno, pues estamos expuestos a que nos dé pues una descarga. Quizás esta no sea tan peligrosa, pero es riesgosa de todas maneras. Entonces no debemos de quitarle esta tercer terminal, porque bueno, pues el horno de todas maneras funciona si tiene estas otras dos. Entonces, trae varios defectos. También si lo vemos por la parte de aquí, trasera, aquí vemos cómo, bueno, pues está casi obstruido. Vemos aquí que está lleno de pelusa y está muy oscuro esto. ¿Qué significa? Que estamos tapando la ventilación. Recuerden que dentro está el ventilador y este ventilador jala aire por esta parte. Esta es la ventana de succión, por decirlo así, y es el aire que va a enfriar el magnetrón, va a ser impulsado por el ventilador. Entonces, vamos a ver entonces cómo le vamos a dar el mantenimiento. ¿Sí? Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer aquí es conectar nuestro horno, ya que reportan pues, que no enciende, y vamos a ir por partes. Miren, este es un caso real, entonces vamos a conectarlo y observamos, no, pues no enciende, de hecho no responde nada, miren, está muerto, por decirlo así. Es un horno que no funciona, no tiene ninguna evidencia de que, pues ni siquiera que está energizado. Sin embargo, pues sabemos, ya lo conectamos, si hay energía aquí. Y para ello vamos a desensamblarlo y es el procedimiento que deberíamos de hacer siempre, ¿sí?
Primero dijimos, como paso número 1, pues desensamblamos. Aunque aquí pudiéramos proporcionarle el mantenimiento preventivo, ya que está muy grasoso y sucio. Pero bueno, vamos a atacar primeramente el problema de que no enciende. Voy a desarmar. Aquí vemos que tiene varios tornillos. Aquí en esta sección tiene acá en los extremos. Y pues voy a comenzar quitando los tornillos. Estos son de cruz, hasta eso no hay mucho problema. Recuerden que hay algunos que traen puntas tipo Torx y son de seguridad. Este horno ya es un poquito, pues no es muy viejo, pero ya se ve que está bastante usado. Como decíamos, generalmente el mantenimiento que se le da casi siempre, sobre todo el mantenimiento preventivo, hasta que de plano ya no funciona. Incluso comienza a echar chispazos y mientras siga funcionando, normalmente en este país y todo lo que es Latinoamérica nos acostumbramos a seguir usando hasta que ya de plano no funcione. Miren, dijimos para el desensamble, quitamos los tornillos, levantamos hacia arriba y jalamos. En caso de que no, quitamos la tapa. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Enseguida dijimos, desde luego ya está desconectado, dijimos, debe estar primeramente desconectado. Quitamos la tapa o la cubierta y enseguida usamos nuestras puntas descargadoras. ¿Para qué? Para descargar nuestro capacitor. Recuerden, nada más con hacer contacto ya está descargado. Nada más que debemos de asegurarnos que esta también, porque recuerden, también con el movimiento, los cables o que se nos traigan, se nos pudiera desprender las puntas. Entonces debemos de asegurarnos con nuestro ohmmetro que siempre nos dé un valor de resistencia, que son los 411 en las dos puntas. Recuerden, aquí está. Enciendo. Y aquí me dan aproximadamente los 400. Pues miren, no está dando. ¿Qué quiere decir? Que ya se me pudo haber zafado por aquí algo. Si estoy bien, estoy en la escala de 200. Recuerden que debe de ser 400. Entonces, por eso no me mide. Debo de colocar la escala siempre en una que abarque el valor a medir. Por ejemplo, aquí son 395 ohms. El otro día me preguntaban que si daba un poquito menos, ¿era correcto? Sí, porque las resistencias tienen tolerancia, no es con exactitud. El aparato sí mide con exactitud, así que me va a dar un valor aproximado. Aquí me está dando entonces casi los 400 ohms. Entonces, de cualquier modo, yo aquí ya lo descargué. Decíamos, en el peor de los casos, que yo no tuviera las puntas, pues podemos hacer un puente con los desarmadores. Nada más recuerden también que no hacer esto. Muchas veces tenemos la costumbre de hacer esto, ponerle un dedo como de apoyo, y no. Lo tomamos con lo que serían los aislantes, normalmente son aislantes plásticos, y entonces cortocircuitando las puntas, miren, vean cómo hacemos el contacto allí, es decir, cortocircuitar simplemente. Con eso, pues de todas maneras se descarga, pero yo les he recomendado esta para que no haya chispazos fuertes, y además, pues es una manera de que nunca se nos debe de olvidar que debemos tenerlas a la mano para descargar nuestro capacitor de alto voltaje. Decíamos, una vez que yo hice esto, pues puedo trabajar ya sin ningún problema. Ahora, aquí decíamos, este horno no enciende. Lo primero que revisamos nosotros, pues es nuestro fusible. Miren, aquí veo el portafusible y pues voy a checarlo. Estos tienen una especie de grapa que hay que jalarlo, como vemos aquí. Jalamos una, tiene como dos pestañitas, una hacia un lado y la otra hacia el otro. Miren, aquí está. Aquí tengo el fusible. Aquí está.
Este es el fusible y voy a probarlo. ¿Cómo se probaría? Se puede probar con el ómetro igual o en continuidad. Decíamos, igual con el ómetro, pues me debe marcar casi 0 ohms, porque es un fusible, es prácticamente internamente, el fusible pues es un alambre. Y aquí estoy viendo que no da ningún valor, o sea, creo que está abierto. Si fuera con el probador de continuidad, pues debería hacer esto. Entonces lo pruebo con esto también, miren, no marca nada, significa que este fusible está abierto, es decir, ya no funciona. Para ello, bueno, yo por aquí tengo uno, voy a colocarlo. Recuerden, este es un caso real, o sea, nos lo trajeron pues para eso, precisamente porque no encendía. Y entonces, por aquí tengo otros fusibles. Estos fusibles, por cierto, deben de cambiarse por el mismo valor. Por ejemplo, este es de 15 amperes. Muchas de las veces dice en el chasis el valor 15 amperes. Recuerden que es el amperaje el que debemos de observar. Dice que es de 15, entonces yo aquí tengo uno de 15 y uno de 20. Voy a poner el de 15. Y pues voy a ponerle... Cierro aquí el portafusible, aquí está. Entonces voy a volver a probar a ver si funciona. El horno de microondas debe encender el display aunque yo no le dé ninguna función. Es decir, si no le programo un tiempo, pues debe de encender el display. Aquí se ve que ya encendió, miren. Aquí se está viendo en el display. Entonces, no sabemos si realmente era el puro fusible. Para la siguiente prueba que debemos de hacer para saber si va a trabajar, pues es colocarle agua. Aunque muchas de las veces este fusible que acabamos de poner, recuerden, ahora ya está conectado. Ahora no debemos de tocar lo que sería la parte que le llamamos de potencia. Yo acá en la parte del primario, aquí están las terminales. Voy a desconectarlo. Miren. Decíamos, estos traen, ahorita ya lo descargué, ¿verdad? No lo he echado a andar. Mientras yo no he echado a andar esto, el capacitor no se cargó. Aquí están las dos terminales del primario. Aquí el horno debe de aplicar 127 voltios o el voltaje que tenemos aquí. Creo que aquí anda como en 133. Y acá tengo, aquí se pueden ver las dos terminales. Miren. Aquí tengo las dos terminales. Y lo que les señalaba, si yo le aplico un voltaje aquí y todas las demás partes estas están en buenas condiciones, el aparato genera las microondas. Pero pues, no las va a generar hasta que le apliquemos el voltaje. Entonces voy a conectarle, bueno, de hecho aquí puedo hacer la medición de ese voltaje, si es que funciona, miren. Voy a poner mi aparato en función de voltímetro de corriente alterna. Yo lo voy a poner en la escala de 200. Decimos que, bueno, pues el voltaje que nosotros tendríamos aquí en nuestro contacto, lo mido. Miren, tengo 133.6 volts. En cada casa, en cada lugar, este voltaje cambia, dijimos. Es el que nos proporciona la compañía de electricidad, suministradora de electricidad. Entonces, dice que aquí hay 133 volts. Voy a conectar estos aquí ya desconecté el transformador de alto voltaje, o sea, significa que pues esa parte ahorita no va a trabajar. Y aquí le estoy colocando las puntas. Aquí a las terminales. ¿Qué quiere decir que voy a hacer aquí? Bueno, aquí lo que voy a hacer es echar a andar el horno y debe de aparecer aquí el voltaje, porque si lo demás está funcionando correctamente, este va a dar voltaje en estas dos terminales, esta blanca y roja. Estas van conectadas al transformador, pero ahorita lo desconecté, así es de que no hay peligro en la parte de alto voltaje. El voltaje no va a llegar porque las desconecté. Entonces, las quité para medir. Y quiero que vean esto aquí. Ahí están todavía.
Y voy a, pues a darle un tiempo, nada más que necesito verlo. Porque, por ejemplo, bueno, pero voy a conectarlo primeramente. Entonces, vamos a programarle algo. Aquí se escuchó, miren, ya desde que... Y le ponemos un 12, ahorita se me ocurrió. Aquí le programé 12. Miren, 12 segundos, nada más para observar. Cuando yo le dé arranque, aquí debe de aparecer los 135 volts. Aquí aparece estos 13 porque una de las líneas tiene fase, es decir, sí hay continuidad y está en conjunto con toda la circuitería que tiene. Pero lo que me interesa es que al momento de arranque este debe de subir al voltaje de línea. Voy a dar. Ahí hace como que está trabajando. Claro, no le estoy aplicando el voltaje a la sección de alto voltaje. Vean cómo aparece el mismo voltaje, son los 133. El mismo que medí aquí en el contacto. Ahí se acabaron los 12 segundos. Y pues ya no tengo el voltaje, ya no se aplica. Entonces mi panel de control quiere decir que está trabajando, los microswitch están trabajando y esa parte está en buenas condiciones. ¿Qué es lo que seguiría? Bueno, pues ahora probar esta otra parte. Pero aquí, recuerden, siempre desconectar. Si no voy a hacer alguna otra cosa para poder manipular lo demás. Entonces, siguiente paso. Aquí ya chequé que mi tablero de control está en buenas condiciones. Los microswitch parece que están buenos. Y aquí pudiera yo ya aplicarle las puntas. Es decir, conectarlas para que pues genere el alto voltaje y se generen las microondas, pero no lo voy a hacer. Primero debo hacer un chequeo general de 4 partes. Recuerden, nada más son 4. Transformador, el magnetrón y el diodo de alto voltaje junto con el capacitor. Lo que hacemos es un chequeo así rápido a continuidad. Continuidad es que me va a dar pues este zumbido o me da una lectura ahí. Entonces, para empezar, bueno, ninguna de las puntas del transformador me debe dar con respecto al chasis, ya que si no, pues estaría mal. Aquí le pongo en esta y no da. Le pongo en esta otra y tampoco da. Le pongo al capacitor y tampoco, bueno, aquí da una pequeña lectura, pero eso es porque también está conectado con el transformador. Aquí lo voy a desconectar. Ya quité eso y miren, con respecto al chasis, el capacitor no debe de dar, ni tampoco entre sus puntas, dijimos, entre sus dos terminales no da. El diodo de alto voltaje también debo de comprobarlo, que no me dé ninguna lectura, ni que tampoco el zumbador funcione allí. En el caso de este, sí me va a dar, porque pues este es un voltaje bajo, perdón, un valor bajo aquí, es el filamento en el magnetrón. Pero con respecto al chasis no me debe dar, ni la otra punta. Entonces, esa es una prueba así rápida. Sin embargo, debemos de revisarlo, porque hay veces que el fusible también se truena. Miren, aquí parece que todo lo demás está bien. No hay continuidad, es decir, no hay como un corto que pudiera haber fundido el fusible. Siguiente paso sería ahora quitar el magnetrón y observarlo, ya que el magnetrón hay veces que la antena ya está consumida. Entonces vamos a retirar el magnetrón, que es el más delicado, ya que les dije, a veces se truena también lo que sería los imanes, y con eso también muchas de las veces provoca que se funda mi fusible. Pues quito estos tornillos que veo que sujetan, bueno, en realidad era los que sujetan aquí al magnetrón, y tiene los de los extremos que vemos aquí, tiene esto. De hecho, el magnetrón tiene un índice de falla grande. ¿Qué quiere decir? Muchas de las veces cuando se funde el fusible o cuando no calienta principalmente, si ya no calienta y todo lo demás funciona, es decir, ya mínimo el tablero funciona correctamente,
significa que la falla es el magnetrón, muchas de las veces. Tiene un índice de falla grande y lo más común es que esa sea la pieza que hay que sustituir. Miren cómo está. Aquí se puede ver la antena ya chisporroteada. Es decir, ya hubo reflejo de microondas sobre la capucha. Voy a retirarla. Recuerden que esto también se puede retirar. Nada más hay que aflojarlo con cuidado, porque también se puede romper lo que sería, pues, esta parte que es de un material aislante, que de hecho ya se ve aquí como roto. O sea, creo que este magnetrón ya no va a servir, pero bueno, voy a quitarle esta. La aflojo así poquito y con cuidado. De hecho, en el caso de que funcionara, creo que está dura. En el caso de que funcionara, va a echar chispas, porque ya se ve chisporroteado aquí. Entonces, lo más seguro es que, pues, esta de todas maneras no funciona. Aquí está, miren. Este es el casquillito, pero ya se ve todo flameado. No sé si alcance a ver ahí, pero sí, sí. Y de esta parte, que este es precisamente una terminal de la antena. Y ya está abierto de aquí de todas maneras. O sea, ya le entró el vacío. Este ya no va a funcionar. Así es que, bueno, pues yo creo que esta es la falla. Y de hecho, si lo volviéramos a poner, yo creo que nos truena, nos puede tronar el fusible nuevamente. Entonces, para ello hay otro truco que se hace, pero bueno, ya desde ahorita decimos, hay que sustituirlo, porque aquí se ve ya una como abertura, ya no está el vacío. Entonces, ya va a ser una pieza que hay que sustituir. Entonces, bueno, es por lo pronto. Ahorita no lo tenemos el magnetrón, vamos a conseguirlo y en otra clase demostramos que, bueno, pues vamos a sustituirlo y a ver, porque ya checamos todas estas partes, vimos que le llega el voltaje de línea y entonces todo esto aparentemente está en buenas condiciones, un chequeo rápido así, y lo más posible que falle es el magnetrón. Pero también, ¿por qué se dañó? Bueno, pues porque le falta el mantenimiento, decíamos, por lo común, es lo que daña aquí al horno de microondas. Vamos a ver nuevamente la parte interna y pues de ahí se puede ver cómo está bastante sucio. Y voy a quitar la tapa del guía de ondas, que es esta, miren. Esta aquí por su parte trae unos como grafitas que casi salen con las uñas, miren. Aquí se puede ver. Estas sujetan a lo que sería la tapita que cubre la guía de ondas por donde salen las microondas. Voy a retirarlo. Y miren, esto también, ya cuando está así, esto se ve aquí carbonizado, se ven algunos residuos de carbón. Esto se llega a carbonizar cuando se calienta por varias veces, es grasa, no es más que grasa adherida allí. Y con las microondas, pues esto calienta, recuerden, la grasa la calienta y llega a carbonizarse. Esto provoca que se refleje en las microondas o provocó chispazos. No nos dijeron de eso, pero normalmente ya ocurren chispazos, así muy esporádicos, pero bueno, mientras siga calentando, normalmente el usuario pues, lo va a seguir utilizando, pero ya cuando empieza a provocar esto, pues ya se debe de mínimo aplicarle el mantenimiento preventivo. Para este caso, conviene ya, bueno,
tratar de limpiar todos estos residuos, si es que se limpia, y si no, sustituir la tapa completa. Esto también la venden como parte o como refacción. Por este lado se ve más, miren, se ve todo el carbón. Todo esto era grasa. Y como se seguía utilizando, pues se llegó a carbonizar de tanto calentamiento. De tal manera que esto lo más seguro es que reflejó las microondas, y por eso encontramos aquí la antena ya toda chisporroteada, ya que las ondas se reflejaron. Entonces, este requiere del magnetrón, hay que sustituir esta, lo más seguro, porque aquí ya está fuertemente, de hecho casi pues traspasa al otro lado. Estas las hemos encontrado que incluso se perfora, se hace un hoyo, ¿verdad? Pero bueno, este ya requiere también cambiarse esa. Y ahí se puede ver esta, pues muy sucio, ¿verdad? Ahí. Ese agujero que vemos ahí, pues es la guía de ondas, es por donde salen las microondas, y también ya está muy flameado, ya las ondas rebotaron una y otra vez, y finalmente, pues eso es lo que fundió el fusible. Entonces, pues esto es lo que les quería mostrar. Ya nada más, bueno, no voy a terminar de hacer el mantenimiento preventivo, pero este se le debió de haber aplicado. Recuerden, si le hubieran aplicado a este horno el mantenimiento preventivo con tiempo, se hubieran ahorrado lo que decíamos, un magnetrón. Un magnetrón ahorita de los, digamos, recuperados, andan alrededor de 250 pesos, que sería como este. Y una tapita de estas, pues vale unos 20 pesos. O sea, no es muy cara, pero esta vale como 250 pesos aquí en Aguascalientes. Entonces, si se le hubiera aplicado el mantenimiento preventivo, no se hubiera llenado de grasa, o hubiéramos limpiado esta grasa excesiva y no se hubiera dañado entonces el magnetrón. Por eso es que se debe aplicar el mantenimiento preventivo para que por ejemplo, el magnetrón nos hubiera durado más tiempo. Entonces ya nada más vamos a mostrarles aquí cómo se haría el mantenimiento. Miren, para ello lo que debemos de utilizar es simplemente pues jabón detergente para lavar trastes o quitagrasa. Recuerden ahí aquí no decimos marcas, pero bueno, cualquiera que sirva para lavar trastes, pues es quitagrasa y podemos utilizarlo. Podemos usarlo también en líquido, aunque es más efectivo siempre el de polvo. Tenemos que tener una vasija, es agua limpia, y le ponemos un poco de jabón ahí, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Podemos usar una fibra de este tipo dicen Scotch-Brite. Pues obviamente lo agitamos para que pues nos haga la espuma, y podemos nosotros pues limpiar. Podemos usar, en el caso de lo que sería la cavidad, en la parte externa, normalmente es plástico. Y pues recomendamos de preferencia usarla en las partes metálicas, ya que en el plástico puede quitar la pintura, puede dejar rayaduras. Entonces, de preferencia no lo usamos en las partes plásticas, nada más en las partes metálicas. Entonces, lo que hacemos es, con este jabón, simplemente tallar aquí le voy a mostrar un poquito. Y lo que hacemos es esto. En el caso de que esté muy fuertemente pegado todo esto, bueno, pues lo que hacemos es dejarla remojando para que actúe el detergente y entonces quede limpio. Bueno, aquí lo estoy demostrando aquí en esta parte. Esto es agua con jabón, nada más. Y al final usamos una franela seca con la cual solamente vamos a pasarle aquí. Miren, aquí van a ver cómo esto queda limpio. Aunque sea grasa, si no, pues como les recomiendo, déjenla. Miren, ahí se ve ya muy blanca. La dejamos remojar en el caso de que no. Igual recuerden que hay que hacerlo en esta otra parte, en la parte interna, que es donde más interesa. Desde luego la parte externa, pero donde más interesa es pues limpiar todo esto, todas las partes de abajo, de acá de arriba, ya que la comida salpica muchas de las veces cuando no se tapa y entonces nos deja mucha suciedad. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer allí como práctica. Recuerden, al último ya nada más limpiamos una vez que ya se haya quitado el cuchambre. Entonces, es lo que haríamos.
Aquí lo voy a dejar ya que el tiempo se nos ha agotado. Y yo lo voy a hacer por acá, pero ya les mostré cómo se haría. Entonces, pues voy a quitar esto ahorita para despedir. Pues vamos a despedir la clase. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta nada más, ya que, bueno, pues la idea es que hagan las prácticas, recuerden, hagan las tareas, porque son la evidencia de que estamos trabajando y pues también de ello depende nuestra calificación final o la acreditación. Entonces, vamos a dejarle aquí ya tenemos una tormenta, creo que se alcanza a percibir y vamos a dejarle aquí. Entonces, les agradezco nuevamente su atención y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Muchas gracias. Gracias, profe. Linda tarde.